Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. Hace 92 años, en 1905, un gran escritor venezolano, Carlos Brand, publicó en Puerto Cabello un libro que le dio la vuelta al mundo y fue un escándalo. El libro se llama La belleza de la mujer. ¿Y por qué aquel libro escandalizó? Simple y llanamente porque Carlos Brand sostenía que una nueva ciencia que estaba de moda en aquella época, llamada antropometría de la belleza, fijaba reglas exactas y matemáticas para fijar la belleza de la mujer. Brand sostenía que para saber si una mujer era bella había que pensar como los griegos, ver a la mujer desnuda y medirla por todos los lados. Ustedes se van a reír, pero no, es profundamente serio. Esto que parece una tontería le causó a los griegos 10 siglos para lograrlo. El arte griego descubre la belleza de la mujer, porque antes de los griegos la mujer era un objeto, era una esclava, pero nadie había observado que la perfección en materia de belleza en el planeta Tierra está en el cuerpo femenino. Fueron los griegos los que descubrieron eso, y lo descubrieron con un ejemplo de belleza que todavía subsiste, la Venus de Milo. Los griegos establecieron medidas para fijar la belleza femenina. Por ejemplo, la pantorrilla, según los griegos, 32 centímetros. La parte alta del brazo, 28 centímetros. Ahora, por ejemplo, esa autoridad en belleza mundial, que es Osmer Sousa, dice que debe ser 26. El muslo, 56 centímetros. Ahí seguimos de acuerdo con los griegos todavía. La muñeca, 13 centímetros. El tobillo, 18 centímetros. Y algo muy importante, una mujer de 1,70 de estatura debe tener un talle de 60 centímetros de circunferencia, ahora 50 centímetros. Y algo curiosísimo que también descubrieron los griegos y que ya no está vigente. Según ellos, los pechos, las glándulas mamarias debían estar dentro de la tercera y sexta costilla. Esto está erradicado hoy en día de los concursos de belleza, pero solo se obliga a que el busto sea de 90 centímetros. Y algo gravísimo y que muchos se van a reír, pero que es científico también, el pezón más bajo que la cuarta costilla. Si no, la mujer no era bella para los griegos. Los griegos establecían que en materia del pie perfecto, el pie femenino perfecto, era aquel pie que estaba arqueado en el centro. Y sometían a las mujeres para descubrirle la belleza de su pie a una prueba que era la siguiente. La mujer tenía que mojar el pie en agua y luego después ponerlo sobre la arena. Si el centro de la huella quedaba totalmente seco y apenas la huella era un semicírculo, ese pie era perfecto. Había otra prueba bastante cruel, que hoy la prohibiría la Sociedad Protectora de Animales. Consistía en que se agarraba un pequeño pajarillo y la mujer pisaba el pajarillo en el centro del pie. Si no lo destruía, si no lo aplastaba, el pie era perfecto. Los griegos establecieron también que la edad perfecta para el amor era 19 años. Decían que una mujer antes de 19 años no podía amar. Por supuesto, aquello causó en su época, en la época en que Carlos Brand lanza ese libro, causó un escándalo. ¿Y por qué causó un escándalo? Porque las mujeres no aparecían desnudas en ningún sitio. Se decía, y Carlos Brand lo sostiene en su libro, que solamente los médicos y los artistas veían a las mujeres desnudas, porque el cuerpo de la mujer era impenetrable para los ojos de los demás hombres. Esto ocasionaba que, según Carlos Brand, todos los concursos de belleza de aquella época estaban amañados, porque no se podían ver a las mujeres desnudas. Entonces, los científicos, por supuesto que los científicos se vieron sometidos pues, a una serie de chismes. Comenzaron a buscar en Europa fundamentalmente y en Estados Unidos, a fines del siglo pasado, a mujeres que se prestaran a posar desnudas para que les tomaran sus medidas. Hicieron en Inglaterra y en Francia una especie de encuesta de 1000 mujeres desnudas.
había como que eran 200 francesas, las españolas eran muy mojigatas, apenas se prestaron 10 españolas para esa prueba. En Estados Unidos como 50 americanas, etc. Y a cada una de ellas se le fue midiendo. Luego, después de medir a ese mujerero desnudo, es obvio pues que los expertos en belleza se dieron banquete, pues como ya hemos dicho antes, nadie podía ver a una mujer desnuda, salvo el marido, y algunas veces tampoco la podía ver, porque las mujeres dormían con camisones y se solía apagar la luz, porque ver cosas que no nos interesan, decían los viejos, es pecado. Lo cierto es que después de hacer esa gran encuesta a fines de siglo, salieron las medidas que yo les cité a ustedes antes. Hoy en día esas medidas han cambiado, porque la mujer de hoy en día es una mujer muy delgada. En cambio, yo digo, tomando el pelo y también en serio, que la mujer tipo de belleza clásico que triunfa en los concursos, es estas venezolanas que parecen unos cuadros de Modigliani, es decir, parecen unas jirafas con un cuello muy largo. Esa es la mujer que está triunfando. Pero esa mujer no tenía nada que ver con el arte griego. La Venus de Milo, por ejemplo, no tiene cuello de jirafa, ni la Venus de Urbino tampoco. Ninguna de esas mujeres del Renacimiento también, del Renacimiento italiano, todas eran más bien robustas y gordas. Pero el periodo de la mujer gorda, la edad de la mujer gorda terminó. Y yo diría que la mujer gorda, su periodo y su imperio, muere por allí por el año 40. Hasta el año 40 era de buen tono que cuando una muchacha muy bonita se casaba, a los 2 o 3 meses se engordaba. Y entonces si el marido se llamaba Ernesto, la gente decía, Ernesto tiene buena mano, qué buena moza está fulanita. Bueno, buena moza era que fulanita pues tenía unas glándulas mamarias que parecían un caucho Michelin, ¿verdad? Unas piernas gigantescas como de jugadora de rugby, aquellas gordas de Rubens. Pues, esas mujeres eran famosas en el mundo. A nadie le gustaba una flaca. Los chistes populares y soeces decían, una flaca, ni para hueso, ¿qué va? Hoy en día, como ustedes ven, se están cotizando las flacas. Y eso nada tiene que ver con las crisis económicas. Los griegos no hacían concursos de belleza. Para ellos, la belleza femenina era tan imponente que merecía estar a la altura de las cosas pues, más dignas del planeta. Por ejemplo, entre un crepúsculo y una mujer desnuda, los griegos, como es obvio, y todavía se le da la razón, por supuesto, se quedaban con la mujer desnuda. Entre una Madonna en paños menores, por ejemplo, el caso de hoy, y el Santo Ángel, lo lógico es que gane Madonna. Es así. Eso lo descubrieron los griegos y le tardó a ellos 10 siglos para descubrirlo. Antes de los griegos se respetaba el cuerpo humano. El escultor y el artista no cultivaba el cuerpo humano, cultivaba el cuerpo humano vestido. Los egipcios, por ejemplo, que fueron los primeros que utilizaron en la escultura el desnudo, se dedicaron al desnudo masculino. Y no vengan a pensar mal de los egipcios, por favor. Se dedicaron al desnudo masculino, quién sabe por qué causa. Pero no tomaron en cuenta el desnudo femenino. Y a la mujer la arropaban siempre. Los griegos tienen la audacia de inventar también dentro del arte griego, y no es un juego ni un chiste lo que estoy diciendo, ustedes lo pueden comprobar en cualquier museo y en cualquier libro sobre esculturas griegas, descubrieron lo que yo llamo el picón. ¿Qué es el picón? Algo indiscreto. En muchas estatuas griegas la ropa se cae en la estatua y se ve algo. Se ve un pedazo de muslo. Se ve un poquitico más arriba cerca del ombligo. Se ve una glándula mamaria. Eso causó un gran impacto. Ahora bien, ¿por qué los griegos lograron hacer el desnudo en esa forma tremenda cuando ningún pueblo se logró hacerlo y ningún pueblo quería hacerlo por una razón elemental? Los griegos vivían para la belleza pública. ¿Qué era la belleza pública? Grandes estadios, grandes templos, estatuas en las calles, y ellos decían que eso embellecía la vida. Es decir, que las mujeres de hoy no saben lo que deben al arte griego. El arte griego liberó a la mujer, le quitó la ropa, para bendición de todos, y sacó a la mujer de esa situación de cosa y de esclava para convertirla en el producto más bello del planeta Tierra. Pero los griegos prohibían el amor para las mujeres menores de 19 años. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes.
Esta era la clásica foto que desde fines del siglo pasado causó más daño a la humanidad que la bomba de hidrógeno. Ustedes dirán, ¿por qué? Simplemente los cazadores en todos los continentes de la Tierra acabaron con una de las cosas más preciadas de la humanidad. Me estoy refiriendo a los animales. San Francisco de Asís fue el primero en el mundo que hablando de los animales los llamó hermanos. Y ustedes dirán, ¿y por qué Francisco de Asís llama hermano a los animales? Por ejemplo, este caimán, ¿cómo va a ser hermano mío? Bueno, no solamente es hermano mío y hermano de ustedes, es panadería de todos ustedes. Porque los animales trabajan más que nosotros. Vienen al planeta Tierra no de adorno, ni tampoco para apetecer bajo instinto, sino simplemente viene a cumplir una función. Los animales trabajan, por ejemplo el caimán. La gente habla de que las aguas del río Apure, disminuyen cada día. Bueno, simplemente porque no hay caimanes. ¿Por qué? Porque los caimanes mantenían en movimiento el cauce del río y han provocado su ausencia, una serie de fenómenos que ahora la pagan quienes viven en aquella zona. La destrucción de la selva, de los bosques, etcétera, está causada por quienes destruyen a los animales. Por ejemplo, nosotros tenemos 7 hermanos, siguiendo el ejemplo de Francisco de Asís, que están en peligro y lo peor es que todos somos cómplices. Tenemos el caso del caimán, el caimán de la cuenca del Orinoco. Este era un país conocido por sus caimanes. No me estoy refiriendo a la vida política. En la vida política siempre ha habido y existen caimanes en Venezuela. Pero los que se han extinguido no son los políticos. Los que se han extinguido son los caimanes buenos. Y nos quedaron los caimanes malos en el Congreso, en los ministerios, etc. Bueno, lo cierto es que Venezuela tiene en este momento menos de 12.000 caimanes. Después que en una época, de 1931 a 1934, exportamos al exterior nada menos que 1,5 millones de kilos de pieles. ¿Y ustedes saben cuántos caimanes necesitan morir para 1 kilo de piel? Bueno, simplemente 3 caimanes, una pelusa. Es decir, que nosotros convertíamos esta pieza digna y rica de la naturaleza que nos protegía, porque en este momento todos los ríos de Venezuela están llenos de caribes y están llenos de alimaña que perjudican la existencia de la naturaleza porque se ha roto el equilibrio ecológico para convertirse en carteras, en cinturones, etcétera. Esa fue la tragedia del caimán. Ahora estamos recuperando el caimán y afortunadamente todavía nos quedan 2.000 caimanes. Quizás si continuamos con esa campaña, después del año 2000 no vamos a tener el mismo número de caimanes que teníamos antes, pero al menos la especie se va a salvar. Pero hay algo curioso, que es el caso del oso frontino, que está aquí mismo. Bueno, el hermano oso es el animal más pintoresco y espectacular que tiene Venezuela y está en proceso de extinción. Se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos quienes en este momento hayan visto un oso frontino frente a frente. El oso frontino tenía toda Guayana, tenía también incluso parte del llano, y en este momento solamente se consigue, ¿verdad?, en las selvas inmediatas al Pico Bolívar y también en la Sierra de Perijá. Es un animal lleno de leyendas. Ustedes preguntarán por qué, ¿qué tiene este oso? Bueno, este oso, por cierto, el embalsamador o el taxidermista lo manipuló porque le puso una cara feroz, una cabeza feroz, y resulta que este es el animal más inocente de la tierra. Es un animal inocente y tranquilo. Ahora resulta que este oso, ¿por qué decía yo que es un animal de leyendas? Porque este es el único oso en el mundo a quien se le acusa de perseguir mujeres. Ustedes dirán que esto es mentira, bueno, pero que nos están viendo en el estado Mérida, saben que no estamos mintiendo. En Mérida hay, por ejemplo, un páramo llamado El Conejo, cerca de Ejido, no estoy regando bola, en donde la gente hasta hace muy poco no iba porque le tenía miedo a los osos. Y le tenía miedo al oso porque este oso cuenta que busca muchachas y según los campesinos rapta a las muchachas y se las lleva quién sabe con qué fin. Lo cierto es que el oso se ha hecho terriblemente famoso sin meterse con nadie. Es un oso juvenil, un oso que es juguetón, un oso mamador de gallo, pues. Este, por ejemplo, sería un oso en la vida real muy pequeño, un muchachito, porque el verdadero oso, el gran oso, tiene aproximadamente un 80 de estatura, pesa más de 100 kilos y camina en 2 patas. Es decir, que este oso venezolano camina en 2 patas. Sin embargo, venezolanos inescrupulosos prácticamente lo han destruido. No se consigue el oso frontino. La gente ha rodeado de leyenda a este oso. Dicen que persigue doncellas, que persigue mujeres, pero la verdad es que es un oso bueno. Un periodista, Marco Aurelio Socorro, contaba, por ejemplo, que este oso protagonizó un caso muy curioso en Mérida.
El oso, pues, dejó un niñito, una osita chiquita, y entonces se la llevaron a una choza. El oso creció, era amigo de la familia, y un buen día dicen que abandonó la casa, a lo mejor a buscar una doncella, una amiga, pero lo cierto es que cuando regresó se perdió y se metió en otra casa y lo mataron a tiro. Hay muy pocos osos frontinos en Venezuela y se hace una campaña para que el oso subsista todavía y se salve. Tenemos otro animal muy curioso que es esta vez de la isla de Margarita, que es el venado. Este venado es el venado que llaman caramerudo. Dice la leyenda en Margarita que este venado caramerudo, que apenas tiene 50 centímetros, es uno de los venados más pequeños del mundo y que, les repito, está en proceso de extinción, es el terror de los cazadores. Porque por los lados de Macanao, cuando algún pillo se aventura a querer matar a un venadito de estos, dicen que el venado se le queda viendo, se para así con las dos paticas. Se pone a verlo y se ríe, jajaja, y saca la lengua. No estoy mintiendo, me están viendo en Margarita y saben que esa es una historia cierta que circula por todos lados. Lo cierto es que es un personaje del folclore. Pero hay otro animal en proceso de extinción que es muy respetable, me estoy refiriendo al jaguar, una especie de rey de la selva. Bueno, el jaguar es el termómetro del bosque. El jaguar mantiene el equilibrio ecológico del bosque, porque persigue solamente a los seres cuyo desarrollo puede poner en peligro existencias naturales. Vean ustedes lo que es esto. Cuando una selva está a punto de acabarse, cuando está destruyéndose una selva, el primero que desaparece es el jaguar. Él tiene una especie de olfato especial para descubrir cuando viene el caos. Un malintencionado diría, hace falta un jaguar político. Pero lo cierto es que el jaguar también está en proceso de extinción. Y venimos a otro animal a quien perseguimos y matamos, pero que sin embargo es uno de los animales más hermosos en proceso de extinción, que es el perro de agua. El perro de agua es un mamador de gallo. Vean ustedes esto. Cuando alguien no está ubicado y no conoce la maldad humana. El otro día, hace unos cuantos meses, unos perros de agua en Capanaparo, en el Parque Santos Luzardo, estaban jugando, porque el perro de agua vive jugando. Estaban jugando y unos turistas tomándole fotos. Los perros se acercaron, alguien, un gracioso, entre comillas, disparó y murieron 11 ejemplares de perro de agua. Y sin embargo no hubo sanción para los pillos. Hay algo muy curioso que ha contribuido a la extinción del perro del agua, y es el famoso sombrero de pelo de guama. El perro de agua tiene, ¿verdad?, una pelambre muy lustrosa, muy intrincada, muy pegada, que cuesta trabajo verle el cuero, y esa es la que se utiliza para los famosos sombreros de pelo de guama, que por cierto fueron un problema sociológico y económico en Venezuela, porque en el llano, a donde llegaba alguien con un pelo de guama, se formaba una vaina. ¿Por qué? Porque los poderosos eran los únicos que tenían pelo de guama. Hay otro animal en proceso de extinción, el manatí. El manatí es todo un personaje. El primero que vio un manatí, al menos hay constancia histórica de eso, fue Colón. Y pensó que eran sirenas, porque Colón era un regador de bolas. No, no eran sirenas, era el manatí. Luego después hay otro en proceso de extinción también, que es el ñángaro. No ñángara, que es otra cosa, ñángaro. Este está en Margarita, está también en la zona de Macanao, es una especie de periquito con una corona azul y es prácticamente hermano de otro pájaro muy parecido, igualito, pero que tiene una coronita amarilla que llaman la cotorra. Estos dos están en peligro. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos nosotros? A la conclusión que hay que llegar es la siguiente. Primero, los animales no están de adorno en el planeta Tierra. Los animales no son para perseguirlos y matarlos. Los animales vinieron a cumplir una función y a trabajar diariamente. Pero este problema, no solo en Venezuela, sino en el mundo, mucha gente lo desconoce. Por eso es bueno que ustedes vayan al Museo de Ciencias Naturales para que vean la gran exposición sobre los animales que están en extinción. El caso de Tarzán, por ejemplo, Tarzán de los monos. Tarzán de los monos ha contribuido, desafortunadamente, pese a lo emocionante que son las películas de Tarzán, a desaparecer a nuestro caimán del Orinoco. Porque ha presentado al caimán como algo horrible, terrible. No es así. El hermano caimán también trabaja para nosotros. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. Pregúntele usted a sus hijos si en las escuelas, en el liceo
o en la universidad le han dicho quién fue Isaías Medina Angarita? Posiblemente la respuesta es negativa. Sin embargo, el presidente Medina ha sido uno de los presidentes más extraordinarios en la tormentosa historia de Venezuela. Él fue secretario de López Contreras y después de la muerte del general Juan Vicente Gómez, lo nombraron en marzo del 36, lo nombraron ministro de la Defensa, que en aquella época decían ministro de Guerra y Marina. En 1941 fue electo por el Congreso presidente de la República. ¿Pero por qué estamos hablando de Medina? Se están cumpliendo 100 años de su nacimiento. Él vino al mundo en San Cristóbal, un 6 de julio, y fue víctima de una conspiración que cambió la historia de Venezuela, y cambió la historia de Venezuela con 7 palabras. Cuando Julio César Vargas, desde el Ambrosio Plaza, llama, estamos hablando del alzamiento de octubre del 45, llama a la planicie y dice por teléfono: Carlos, se estaba refiriendo a Carlos Delgado Charbó, Carlos, el general Medina se ha rendido. ¿Qué había pasado? Medina, el gobierno de Medina, fue objeto de un movimiento militar que tenía como finalidad fundamental aumentar los sueldos de los oficiales y soldados, porque el general Medina, yo le explicaba muy bien, aunque le había dado todo al ejército, le había entregado su vida al ejército, cuando él subió a la presidencia de la República dijo: yo soy militar pero no militarista. Y no voy a mandar como militar, ni voy a representar a las Fuerzas Armadas, porque yo no voy a imponer aquí una casta de privilegios. Yo soy el presidente de todos los venezolanos. Por supuesto, las Fuerzas Armadas se mantuvo en un sitio que ocupa en todo país civilizado, pero no hubo compra de armas, ni hubo tampoco dinero para darle a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no lo hubo? Porque Medina se dedicó a la educación fundamentalmente y a la sanidad. Las Fuerzas Armadas se sintieron marginadas, buscaron un grupo de civiles, ustedes conocen la historia, y dieron el golpe. ¿Pero qué hizo Medina? Todo el mundo dice Medina era bueno, pero nadie dice lo que hizo. Medina hizo cosas extraordinarias. Yo no sé si usted es hijo natural o hijo legítimo. Antes decían hijo natural a quien no era hijo fruto de un matrimonio. Pues bien, los hijos naturales no tenían derecho a nada, no participaban ni en la herencia del padre. Solamente la herencia le quedaba a los hijos legítimos. El general Medina modificó el Código Civil, él personalmente se ocupó, y los hijos naturales adquirieron un rango de igualdad con los hijos legítimos en Venezuela. ¿Pero qué otras cosas hizo Medina? Se habla mucho del petróleo. Pues bien, Medina fue el hombre que metió en cintura a las petroleras, en el Zulia precisamente. Recorrió todos los campos petroleros, Cabima, Bachaquero, Santa Rita, Lagunillas, y en una concentración gigantesca en la Plaza Baral de Maracaibo dijo: la reforma petrolera va, y va con apoyo de los norteamericanos o sin apoyo de los norteamericanos. ¿Y por qué va la reforma petrolera? Porque yo soy el presidente constitucional de Venezuela y estoy interpretando el sentir de la nación. Ese estatuto petrolero de Medina, en el artículo 80, tiene esta pelusa que consagró la ley. Terminada la concesión petrolera, las empresas tienen que devolver a la nación todas sus instalaciones industriales, sin recibir indemnización. También tenía otra cosa la ley de Medina. Las compañías petroleras iban a tener que pagar impuestos por las cosas que importaban, tubos, alimentos, etcétera, porque estaban exoneradas de impuestos desde que vinieron a Venezuela. En aquella concentración de la Plaza Baral, Jesús Farías, el presidente de los sindicatos petroleros, se levantó y dijo: general Medina, usted no tema, porque nosotros tenemos aliados en el exterior que nos van a respaldar. Medina se indignó y se levantó y dijo: mientras yo sea presidente del país, nadie maneja los asuntos venezolanos. Los asuntos venezolanos son de exclusividad de Venezuela y de sus venezolanos. Medina fue el hombre que estableció el Seguro Social. Eso no lo sabían ustedes. Y Medina es el hombre que implantó en Venezuela el impuesto sobre la renta. Por supuesto, golpeó tantos intereses, porque de paso Medina mandaba con la izquierda. La famosa generación del 28, que pocas veces se dice, respaldaba al gobierno del general Medina. El Partido Comunista oficialmente estaba arresteado con Medina. La única voz de figuras democráticas del 28 que estaba contra Medina era Rómulo Betancourt. Pero todos estaban con Medina. Pues bien, ¿qué pasó? Golpeó tanto los intereses extranjeros, especialmente los intereses petroleros, que eso sirvió de caldo de cultivo a la oposición. ¿Para qué? Para molestar a Medina. Por ejemplo, la Standard Oil, su gerente en Venezuela, el gerente se llamaba Henry Linan. Bueno, el señor Henry Linan, bebiendo champaña en el Trocadero, dijo un día que
ese presidente Roosevelt ha cometido el error de crear la política de buena vecindad. Y esa política de buena vecindad es la que tiene alzado al general Medina. Pues, ¿qué pasó? El gobierno se molestó, como es obvio. Hizo su queja oficial y Linan tuvo que abandonar Venezuela. Cuando el gerente del Standard Oil salió por Maiquetía, le dijo a un funcionario de extranjería: dígale al general Medina que yo algún día lo voy a ver exilado en Nueva York. Cuando el gobierno de Isaías Medina presentó el Estatuto Petrolero en el Congreso, Manuel R. Egaña pronunció una frase histórica que fue transmitida por radio a toda la nación. La frase fue esta: por fin el petróleo venezolano es nuestro, como el café. Y ustedes dirán, ¿con cuánto hizo Medina su gobierno? Bueno, para que ustedes se den una idea, el presupuesto más alto del gobierno de Medina fue de 500 millones de bolívares. No me he equivocado, que estoy hablando de memoria. El presupuesto fue de 500 millones de bolívares. Y hoy, el solo presupuesto del Congreso Nacional pasa de 19.000 millones de bolívares. Exactamente, el presupuesto del Congreso son 19.688 millones de bolívares. Y Medina hizo todas sus transformaciones con 500 millones de bolívares. Pero hay algo curioso. La ciudad universitaria se comenzó con Medina y todos los terrenos de la antigua hacienda fueron comprados durante el gobierno de Medina. Fue un gobierno eficiente con un presidente justo y bondadoso. Cuando vino el golpe de octubre, Medina pronunció algo que todo venezolano debe recordar siempre ante las situaciones difíciles del país. Medina dijo, la conciencia venezolana habrá de decir algún día que ante la terrible disyuntiva de ensangrentar al país o sacrificar su persona, Isaías Medina Angarita no vaciló en sacrificar su persona. Y Arturo Uslar, en una frase muy inteligente, que más que frase es un editorial, dijo: en los tiempos de Medina, el único desterrado de Venezuela fue el miedo. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. El chisme es una noticia exacta, verídica o falsa que se pone a circular con la intención de dañar el honor, la honorabilidad de alguien. Eso es el chisme. Los peores chismes son los llamados chismes de vecindad, o sean los chismes que afectan a la vida privada de la gente. Existe también un chisme con piquete al revés, cuando el perjudicado es otro. Ejemplo, fulanita tiene amores con Perencejo. Por cierto, que ella no sabe la historia de Perencejo, porque ese es un hombre que se deja. Imagínense eso, decir que un hombre se deja. Eso es gravísimo, ese es un chisme con piquete al revés. Y hay un chisme carambola. Qué lástima que José es tan bueno. Y esa mujer que le ha tocado, le ha puesto más cachos que a un venado llanero. Esos son chismes terribles. Pero ¿por qué estamos hablando hoy del chisme? Estamos hablando del chisme por una figura sensacional, espectacular en la historia venezolana y que fue víctima del chisme de la alta sociedad de Caracas. Nos estamos refiriendo a Teresa Carreño, la concertista internacional más famosa que ha tenido Venezuela en toda su historia. Aún en Europa, en los círculos musicales, cuando va una gran orquesta de Venezuela o va un músico venezolano, le dicen: ah, es de la tierra de Teresita Carreño. Teresita murió un 12 de junio de 1917, no se había terminado todavía la Primera Guerra Mundial, a los 63 años, después de una vida apasionante. Tan apasionante que causó un gran problema para la sociedad de Caracas. Todas las mujeres la odiaban. Teresita regresó a Venezuela en tiempos de Crespo, después de 25 años de éxitos mundiales. Bueno, la recibieron para comenzar en la vieja estación del tren con una carroza, y la carroza fue arrastrada por caballeros hasta el centro de Caracas, en donde se le rindió un gran homenaje frente a la estatua del padre de la patria. Pero ¿por qué
la maledicencia y el chisme persiguió a Teresa Carreño por una razón. Ella se casó 4 veces y se divorció 3. Uno de los matrimonios lo hizo con su cuñado. Se casó con un anterior cuñado. Lo cierto es que esta vida tormentosa de Teresa Carreño causó gran escándalo en Caracas. Las damas de la sociedad decían, qué lástima que esa mujer sea así. A las niñas se les prohibía hablar de Teresa Carreño positivamente. Decía, niña, lo más importante no es el arte, lo más importante es el honor. ¿Cómo es posible que esa mujer sea así? Teresa Carreño era una mujer tan libre, de tanta personalidad, que en público decía que a ella le encantaba lavar, cocinar, coser y hacer todas las cosas que les gusta a un hombre. Y decía, una mujer debe hacer todo lo que le guste a un hombre. Decía cosas como esta, por ejemplo, cuando yo tengo una decepción amorosa, porque alguien me ha dejado, yo tengo que tocar a Beethoven. Y cuando soy feliz porque tengo un nuevo amor, yo tengo que tocar a Chopin. Pero también decía unas cosas terribles. Cuando estoy deprimida, hay que interpretar a Bach. Y hablaba de esta forma. Decía, por ejemplo, no se puede tocar a Beethoven si no se sabe alemán y si antes no se ha leído a Goethe. Esta mujer extraordinaria comenzó a tocar piano a los 6 años y a los 9 años tuvo el privilegio de dar su primer concierto en Nueva York y presentarse, que esto es muy importante, en la Casa Blanca. ¿Y ustedes saben para quién tocó? Tocó nada menos que para Abraham Lincoln. Y la prensa de la época en Estados Unidos, y uno se emociona cuando ve hemerotecas norteamericanas y encuentra estos títulos, la llamaba la Niña Maravillosa. Y la llamaban la Niña Maravillosa porque Abraham Lincoln, después que ella terminó de tocar para él en la Casa Blanca, la levantó en los brazos y le dijo, esta niña es maravillosa, y la besó en la frente. Cuando Teresa Carreño viene a Venezuela, le rindieron grandes homenajes. El pueblo la amaba. Los únicos que la odiaban eran las mujeres de la alta sociedad. Para comenzar, dominaba el alemán, el italiano, el inglés. Conocía a la alta sociedad. Príncipes y reyes le rendían pleitesía en Europa. Y por supuesto eso despertaba una inmensa envidia. Dicen, por ejemplo, que hacía cosas que escandalizaban mucho. De pronto le provocaba arreglarse las medias en público y se subía la falda. De pronto se arreglaba el busto delante de la gente. Y la gente decía, pero esta mujer es terrible. Ella hacía cosas horribles como esta. Peleaba con el marido y el marido le insultaba en italiano. Y él le decía al marido que no fuera tonto, porque el marido, Tagliapietra, un cantante de ópera, que era empresario también, Tagliapietra era demasiado celoso y siempre le agarraba las manos a Teresa y le decía, ¿por qué en la reunión te quedaste con la mano del tipo agarrada así? La gente le puso como título el agarramano. Pero lo que más molestaba a Teresa Carreño, ella los chismes, como diríamos hoy, no le paraba. Ella decía, bueno, esa envidia de la gente. Lo importante es que nadie puede decir, ni en chisme, ni en serio, que yo toco mal el piano. Eso era lo que le preocupaba, su fama del piano. Pero lo cierto es que una de las cosas que más le molestó fue cuando la esposa de un ministro, el ministro dio un cóctel en su honor y la esposa de un ministro le dijo, oiga, Teresita, venga para acá para que conozca a esta niña. Esta niña llamada Gertrudis, una muchachita de 10 años, toca igual que usted. Aquello la indignó tanto que Teresa Carreño abandonó el teatro. Hacía cosas como estas, por ejemplo, en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar la pasearon en una carroza por las orillas del Orinoco, por el malecón, y entonces todos los niños fueron, los niños de las escuelas, y cantaron el himno a Bolívar, que Teresa Carreño había compuesto con motivo del centenario del natalicio del Libertador. Cuando cantaron el himno a Bolívar, comenzó a desprenderse desde los balcones orquídeas, y hubo una verdadera lluvia de orquídeas. Fue entonces cuando un hombre del pueblo gritó, esa es la mejor pianista del mundo. Entonces Teresa hizo algo insólito para la época. Le dijo al cochero, por favor, detenga el coche. Se bajó y besó al tipo. El pueblo la amaba y el pueblo decía cuando la veía, ahí va la mejor pianista del mundo. Los chismes no lograron destruir a Teresa Carreño. Sus matrimonios fueron escándalo en la época, pero tuvo una virtud. Es uno de los pocos venezolanos meritorios que se sigue recordando todos los días del mundo. Se conservan sus trajes, se conserva su piano, se conservan las cosas de Teresa. En 1938, cuando el general López Contreras, vinieron las cenizas de Teresa y permanecieron unos cuantos años en el Cementerio General del Sur en una copa. Luego fueron llevadas al Panteón Nacional, en donde allí reposa. Teresa Carreño
es inmortal, no solo por su trabajo, sino también por su virtud, su constancia, su perseverancia y su actitud íntegra de hacer lo que quería hacer sin importarle absolutamente nada. Por cierto, hoy lleva su nombre el complejo cultural más importante de América Latina, en donde está la sede de la Orquesta Sinfónica Venezuela, la obra inmortal de Vicente Emilio Sojo. Hay también allí un museo dedicado a la gran pianista. ¡Ay, se me olvidaba algo! Me está pegando el plomo. Se me olvidaba contarles a ustedes que una de las historias más apasionantes de Teresa Carreño ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Teresa Carreño estuvo a punto de ser fusilada en París por los aliados, acusada de espía de los alemanes. ¿Cierto o falso? Es un misterio, no lo sabemos. Solo quedó para la historia un hecho verdaderamente trascendental. El presidente de Estados Unidos intervino y fue salvada por el embajador norteamericano en París. Hoy, en Estados Unidos, siguen recordando a Teresa Carreño. Y en Alemania también, pues durante muchos años fue solista de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. ¿Quién va a ser el primer santo en el Vaticano? Hasta ahora las mujeres van ganando. Hay 5 monjas cuyos casos se estudian y hay 3 hombres. Es decir, que el Vaticano tiene que decidir entre 8 venezolanos quién va a ser el primer santo. Bueno, los 3 hombres son un sabio, el doctor José Gregorio Hernández, un historiador, filósofo y brillante, nada menos que el arzobispo Juan Bautista Castro, un luchador antifascista y mártir, Monseñor Montes de Oca, que fue fusilado por los nazis en Italia. ¿Y quiénes son las monjas? Bueno, ustedes las conocen. La célebre Madre María de San José, que se llamaba Laura Evangelista Alvarado Cardoso, que nació en Choroní, como se ha dicho, y murió en Maracay, en abril creo que fue del 67. Ella es la fundadora de una congregación muy famosa de las Hermanas Agustinas. ¿Quién es la otra monja? La otra monja es nada menos que la Madre Emilia de San José, se llamaba Emilia Chapellín, fundadora de la congregación de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, famosísima. Ella hizo una inmensa labor social. La Madre Candelaria Paz Castillo, que se llamaba Susana Paz Castillo, que nació en Altagracia de Orituco y que era nada menos que pariente del Libertador. Esa murió en Cumaná. Me parece que fue en enero de 1940. Fue fundadora de la congregación de las Hermanas Carmelitas Venezolanas. Se ha iniciado, pues, el proceso de todas estas monjas. Esta monja era muy famosa porque andaba siempre en una mula. Y está, por supuesto, la hermana Georgina Febres Corderos de Mérida, que es famosa también por su labor social de la congregación de las Hermanas Dominicas de Santa Rosa de Lima. Su proceso, pues, está adelantado. Y hay una monja que es la sierva de Dios, Madre María Carmen Rendiles. En vida se llamaba Carmen Elena Rendiles. Nació en 1903. Esta monja cumplió una labor social extraordinaria y su proceso también está en beatificación. El Vaticano, pues, tendrá que estudiar estos 8 casos. Pero hay algo curioso que es bueno que ustedes lo sepan. Todas las monjas cuyos casos los estudia el Vaticano son monjas que están dedicadas o se han dedicado siempre a amar a los pobres, a ayudar a los enfermos y a cuidar a los niños. Es decir, que si va a haber una santa venezolana, una mujer santa, esa será una mujer que cumplió un inmenso trabajo social. Porque todas estas mujeres se distinguieron por atender a los viejitos,
estar en los hospitales, administrar hospitales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el caso de la hermanita de los pobres en Maiquetía, de la monja Emilia, es verdaderamente conmovedor. Esa mujer de la alta sociedad abandonó todo para dedicarse a los pobres. Y cuentan que el padre Machado la llevó al Hospital San José, que ellos lo fundaron, y la llevó al patio, y en el patio había una estatua de San José. Y entonces el padre Machado le dijo, hermana, este es el único dueño de la casa. Y ella añadió, y los otros pobres padres que están allí y los enfermos. Entre los hombres hay un caso espectacular. Monseñor Doctor Juan Bautista Castro. Ese caso todavía no está en el Vaticano, se está recogiendo información y la Iglesia autorizó que recogieran porque se piensa canonizar al padre, pues se ha pedido su canonización. Monseñor Castro fue una figura eminente de la famosa revista El Cojo Ilustrado, arzobispo de Caracas y de Venezuela, como se solía decir en aquel entonces, un hombre, y la expresión quizás no cuadra con un gran jefe católico de pelo en pecho. Ese hombre publicó, era periodista, y en un periódico llamado El Áncora, publicó La República se hunde en el abismo de la corrupción. El gobierno entonces le dijo que debía rectificar y dijo, no rectifico. Así es que ustedes hacen dos cosas, o cierran el periódico y me expulsan, o me aguantan a mí con mi periódico. La Iglesia cedió y el periódico pues desapareció. Pero después este mismo Juan Bautista Castro, Monseñor Castro, una figura verdaderamente eminente, fue uno de los 4 sacerdotes que fundó el diario La Religión. Monseñor Castro fue el arzobispo que estuvo a punto de ser envenenado en el Palacio Arzobispal, en el mismo Palacio Arzobispal que está frente a la Plaza de Bolívar, y la gente no lo sabe. Estaba oficiando su misa en la capilla del Palacio Arzobispal. Y cuando fue a beber el vino de consagrar, cuando fue a beberlo, sintió que el vino era amargo. Entonces disimuladamente cambió de vino, pero luego después comenzó a sentir mareos, y se vio una situación muy grave. Vinieron los médicos y llegaron a la conclusión de que al padre habían querido envenenarlo. Años antes habían envenenado en Ecuador, en la misma forma, a un monseñor de Quito, al arzobispo de Quito, creo que se llamaba, me parece que se llamaba Monseñor Checa, sí, Checa y Barba, pero ese murió y cayó allí en la misma iglesia, y agonizando dijo, Dios mío, ¿quién ha cometido este sacrilegio? Y hay otra figura que merece ser santo también, evidentemente, que es Monseñor Montes de Oca. Montes de Oca es nada menos que el único mártir que tiene la Iglesia Católica, porque fue fusilado por la Gestapo alemana en Italia. El cura que había salido de Venezuela por tener un problema sensacional, el problema de una mujer casada que fue a pedirle ayuda, porque alguien del gobierno quería pretenderla, y ella le contó en la casa parroquial, le contó al cura lo que pasaba. Entonces el cura le dijo, váyase para su casa y avísele a su marido. Y después la mujer regresó otra vez a la iglesia de Valencia y le dijo, padre, estoy aterrada, ¿por qué? Quien me mandó a que yo me entregara a ese hombre fue mi propio marido, porque quiere conservar un puesto en el gobierno. Y ahora me ha dicho que yo debo acostarme con el jefe del gobierno, porque si no él pierde su puesto. Por supuesto que ello indignó el asunto. Montes de Oca denunció el caso, se armó el escándalo y lo expulsaron del país. Pero en plena guerra mundial él se quedó en Italia, en Apulia, el 10 de septiembre de 1944, sí, en plena guerra, ya al final de la guerra lo fusilaron. ¿Y por qué lo fusilaron? Lo fusilaron porque fue uno de los 10 sacerdotes de la Cartuja que escondió a unos guerrilleros aliados, lo que llamaban partisanos. Los partisanos estaban luchando contra los nazis, e igual que en las películas norteamericanas, fueron a buscar refugio en un convento. Lo que pasa es que no era un convento de mujeres, como salen en las películas de USA, sino de hombres. Entre los partisanos refugiados había un judío y había 3 comunistas. Llegaron los nazis, fusilaron a todos los guerrilleros, a los curas los torturaron y los fusilaron también. Es decir, que Montes de Oca es mártir. Esto significa que el Vaticano lo puede canonizar, lo puede convertir en santo sin pedir milagros. Y como es obvio, pues, para el país entero, el caudillo espiritual de la nación sigue siendo el doctor José Gregorio Hernández. Es decir, que hablando en términos hípicos, y perdónenme la irreverencia, en este momento, evidentemente que el doctor Hernández y Monseñor Montes de Oca van cabeza a cabeza. Así son las cosas.